La luz de la mañana se filtraba suavemente entre las cortinas del elegante ático de Victoria Stirling, iluminando el sobremarfil que descansaba sobre su mesa de cristal. Aquel pedazo de papel, tan fino y elegante, llevaba semanas persiguiéndola como un fantasma. Se trataba de la invitación de boda de Jonathan Marcus, el hombre que durante 3 años había sido su prometido, y que ahora se casaría con su asistente personal en lo que las Society Pages ya llamaban la boda de la década. A los 36 años, Victoria se había ganado un lugar indiscutible en la élite empresarial. Había levantado Stirling Communications desde una pequeña firma de relaciones públicas hasta convertirla en un imperio mediático. Y su éxito era legendario, su reputación, intocable. Pero en aquel instante, vestida aún con su pijama de seda y con la invitación entre las manos, no se sentía la poderosa empresaria admirada por todos, sino la joven vulnerable de 25 años que había creído en un para siempre con el hombre equivocado. «Tienes que ir», le había dicho su asistente el día anterior, con ese tono que no admitía réplica. «Si no apareces, todos pensarán que sigues amargada». Y tenía razón. La prensa haría un festín con su ausencia. En el mundo de Victoria, donde las apariencias eran tan importantes como los balances financieros, cada gesto se leía como una declaración de poder o de debilidad. Suspiró. Necesitaba entrar esa boda con la cabeza en alto, imperturbable, como si nada ni nadie pudiera herirla. Y, preferiblemente, acompañada por alguien que causara impresión. Entonces lo recordó, Michael. Lo había conocido apenas 3 semanas antes, en circunstancias que jamás habría imaginado. Su coche se había averiado en un barrio de clase trabajadora, tras una reunión de alcance comunitario. Mientras esperaba a su chofer, sus ojos se habían detenido en un parque cercano. Allí, un hombre enseñaba a su pequeña hija a montar en bicicleta. La niña, de unos 6 años, con rizos oscuros que asomaban bajo el casco, había caído 2 veces. Y cada vez, el hombre se arrodillaba a su lado con infinita paciencia, revisaba que no hubiera heridas, le sonría con dulzura y le ofrecía palabras de ánimo. «Está bien, Isabela», le había dicho en un tono firme pero cariñoso. «¿Recuerdas lo que hablamos? A veces nos caemos, pero siempre volvemos a levantarnos. Así es como aprendemos a volar». Aquellas palabras habían atravesado algo en Victoria, comunicó en lo más profundo de su alma. Cuando por fin llegó su chofer, en lugar de marcharse de inmediato, se encontró preguntando por el centro comunitario local, interesándose en sus programas extraescolares. Y fue así como terminó conversando con aquel hombre. Michael Rodríguez tenía 38 años. Había sido arquitecto, pero 2 años atrás había abandonado su carrera cuando su esposa lo dejó, incapaz de asumir las responsabilidades de la maternidad. Desde entonces, Michael trabajaba en lo que podía, reparaciones a domicilio, construcción los fines de semana, tutorías por las noches. Cualquier cosa para mantener a Isabela y, sobre todo, estar presente en los momentos que más importaban. Su charla había sido breve, pero Victoria se marchó con su tarjeta de contacto en la mano y un extraño cosquilleo en el pecho. Algo que no supo nombrar. Ahora, de pie en su salón con la invitación de boda en la mano, supo instintivamente a quién debía llamar. Marcó el número con dedos temblorosos. «Tengo una propuesta un tanto inusual», le dijo, esforzándose por sonar profesional. «Necesito un acompañante para una boda este sábado. Es un asunto de negocios y, por supuesto, estoy dispuesta a compensarle justamente por su tiempo». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea antes de que Michael respondiera. «Señora Stirling, le agradezco la oferta, pero no creo que pertenezcamos al mismo mundo». «Precisamente por eso funcionaría», insistió ella con rapidez. «Seré honesta, mi exprometido se casa y debo aparecer serena, triunfadora, como si nada me afectara. Usted es inteligente, educado y sabe presentarse bien. Solo será una velada, estrictamente profesional». Otra pausa. «¿Cuánto?», preguntó él finalmente. Victoria mencionó una cifra que cubriría 3 meses completos de guardería para Isabela. Entonces, Michael aceptó. Y así, sin saberlo, ambos dieron el primer paso hacia una noche que cambiaría sus vidas para siempre. El sábado se acercaba con una rapidez que a Victoria le resultaba insoportable.
Aunque había hecho tratos millonarios y cerrado acuerdos con los ejecutivos más difíciles de Wall Street, nunca había sentido tanta ansiedad como la que le producía la idea de entrar al Thornfield Estate del brazo de un desconocido. Pero Michael no era, en realidad, un desconocido. Había en él una autenticidad que le resultaba desconcertante. En su mundo, todos aparentaban algo: éxito, glamour, control absoluto. Michael, en cambio, no intentaba demostrar nada. Era simplemente un hombre que había decidido rehacer su vida con dignidad para criar a su hija. Aún así, Victoria sabía que no podía dejar nada al azar. Llamó a su estilista personal y organizó una transformación completa para Michael. Taxi a medida, zapatos de charol, un corte de cabello que respetara la ondulación natural de sus mechones oscuros. Ella misma supervisó cada detalle. El viernes por la tarde, cuando él apareció en su apartamento para la última prueba de vestuario, Victoria se sorprendió. Apenas lo reconoció. El hombre que había visto en jeans gastados y camisa de trabajo se había convertido en alguien que fácilmente podía pasar por un magnate de la construcción o un consultor de prestigio. Pero lo que realmente la desarmó no fue la ropa, sino la forma en que Michael la miró. «Estás hermosa», dijo con total sencillez al verla con su vestido azul marino, entallado y elegante. No había lisonja en su voz, ni cálculo. Era una verdad simple, salida de su pecho. Victoria, que estaba acostumbrada a cumplidos cargados de segundas intenciones, sintió que algo en su interior vacilaba. Recuperó la compostura con rapidez, recordándose que todo aquello era un acuerdo. Solo un acuerdo. El día señalado, el automóvil de lujo que la esperaba en el garaje la llevó junto a Michael hasta el imponente Thornfield Estate, una mansión que rebosaba historia y poder. Al entrar en el camino circular, las columnas de mármol y los jardines perfectamente iluminados parecían observarla, recordándole que en aquel escenario cada mirada, cada susurro, contaba. «Recuerda lo que ensayamos», murmuró, ajustándose el pintalabios frente al espejo del coche. «Hemos estado saliendo unos meses. Tú trabajas en gestión de construcción. Si alguien pregunta más, mantente vago». Michael asintió con una calma que la desconcertó. Cuando bajaron del coche y él le ofreció el brazo, se movía con una naturalidad que contrastaba con el nerviosismo que ella llevaba en el estómago. No parecía intimidado por los invitados vestidos de diseñador ni por los candelabros colgando en la entrada. La ceremonia se realizó en el Jardín de Rosas, un espectáculo de opulencia con 300 sillas blancas, arcos florales y lámparas de cristal suspendidas como estrellas. Victoria y Michael tomaron asiento hacia el fondo, pero aún así, las miradas comenzaron a dirigirse hacia ellos. Los murmullos no tardaron en propagarse. «¿Quién será él?» «Con Victoria Stirling, seguro que es alguien importante». «No lo reconozco. ¿Será del extranjero?» Victoria mantuvo el rostro sereno, la espalda recta. Pero mientras observaba a Jonathan, radiante en su smoking a medida, y a su joven novia caminar hacia el altar en un vestido que costaba lo que muchos ganaban en un año, sintió un nudo en el pecho. Intentó no pensar en lo que había perdido, en la traición que todavía dolía como una herida abierta. Se obligó a mirar hacia otro lado. Y fue entonces cuando descubrió la expresión de Michael. Él no parecía incómodo ni molesto. Observaba la ceremonia con genuino interés, con una calma que no pertenecía a ese mundo de apariencias. Cuando la novia tropezó torpemente con la cola de su vestido, Michael se inclinó instintivamente hacia adelante, como si quisiera ayudarla, aunque estaba demasiado lejos. Ese gesto, tan espontáneo, arrancó a Victoria una leve sonrisa, inesperada y sincera. La noche apenas comenzaba, y ya sentía que el acuerdo que había sellado con Michael estaba a punto de llevarla por caminos que jamás había previsto. El aire estaba cargado de perfumes florales y murmullos expectantes. Bajo un dosel de rosas blancas y lámparas de cristal, la élite de la ciudad se había reunido para presenciar lo que todos llamaban el evento del año. Desde su asiento en la parte trasera, Victoria Stirling podía sentir las miradas que se posaban sobre ella y su acompañante, evaluando, juzgando, especulando. A su lado, Michael Rodríguez parecía ajeno a todo aquello. Su porte era sereno, su mirada segura. Mientras ella disimulaba su nerviosismo con una fachada de calma, él se mantenía tranquilo, como si estuviera en un parque, esperando a que su hija terminara de dar una vuelta en bicicleta. Aquella naturalidad desconcertaba a Victoria,
acostumbrada a que todos en su mundo vivieran pendientes de impresionar. Los susurros no tardaron en propagarse. ¿Quién será ese hombre tan apuesto con Victoria? No lo reconozco. Seguro viene del extranjero, alguien poderoso. Victoria no hizo el menor gesto. Era una maestra en el arte de aparentar indiferencia. Pero en su interior, cada murmullo era un recordatorio de que ese día no era uno cualquiera, estaba ahí para enfrentarse al pasado. Al fondo, en el altar cubierto de flores, Jonathan Marcus se mostraba radiante en su smoking impecable. El brillo arrogante en sus ojos la atravesaba como una espina. A su lado, su joven novia, apenas 25 años, la antigua asistente que había destrozado su compromiso, caminaba con paso inseguro, arrastrando una cola de vestido excesivamente lujosa. Por un instante, Victoria sintió que volvía a tener 25 años. La traición, la humillación pública, el dolor de ver a su futuro derrumbarse. Inspiró hondo, clavando la mirada al frente. No podía dejar que nadie notara la tempestad en su pecho. De reojo, observó a Michael. No parecía impresionado por el esplendor del evento. Miraba con atención sincera, sin burla ni incomodidad. Cuando la novia tropezó ligeramente, él se inclinó instintivamente hacia adelante, como si pudiera ayudarla. Ese gesto simple, tan humano, logró arrancarle a Victoria una sonrisa apenas perceptible. Tras la ceremonia, llegó la recepción. El salón principal del Thornfield Estate deslumbraba con sus candelabros de cristal, mesas cubiertas de manteles dorados y copas de champán alineadas como joyas. Allí, la tensión se hizo palpable. Jonathan se acercó con su nueva esposa, irradiando una cortesía tan falsa que rozaba la crueldad. Victoria, dijo, con una sonrisa envenenada. Qué gusto verte aquí. Y dime, ¿quién es tu acompañante? Victoria no titubeó. Jonathan, te presento a Michael Rodríguez. Michael, mi ex socio en los negocios, Jonathan Marcus. La palabra ex resonó como un dardo en el aire. Jonathan extendió la mano con un gesto que pretendía ser cordial, pero que escondía un desafío. Rodríguez, musitó con condescendencia. ¿También en el mundo de los medios? Michael lo miró fijamente, sin alterar el tono de su voz. Construcción. Yo me dedico a levantar cosas que perduren en el tiempo. La respuesta cayó como un martillo, elegante pero firme. Jonathan apretó la mandíbula, incapaz de disimular la punzada. Su empresa, después de todo, llevaba meses salpicada por escándalos éticos. La nueva esposa, incómoda, tiró suavemente de su brazo. «¡Qué refrescante!», respondió Jonathan al fin, en un tono cargado de veneno. «Veo que exploras nuevos horizontes, Victoria». El comentario, disfrazado de cortesía, era una daga. Victoria sintió el calor subirle al rostro, una mezcla de furia y humillación. Se preparaba para replicar cuando Michael, con calma, se puso de pie. Su altura imponente y la serenidad en su mirada atrajeron la atención inmediata de los presentes. «En mi trabajo he aprendido algo fundamental», dijo con voz firme, aunque tranquila. Las estructuras más fuertes se sostienen sobre cimientos de respeto e integridad. Lamentablemente, hay quienes nunca aprenden esa lección. El silencio fue absoluto. Jonathan enrojeció, incapaz de responder. Entonces, Michael giró hacia Victoria con una suavidad que contrastaba con la tensión del momento. «¿Me concederías esta danza?». Ella apenas pudo asentir, temblando de una mezcla de vergüenza y gratitud. Mientras él la conducía hacia la pista, comprendió que algo en esa noche había cambiado para siempre. El murmullo de la sala se desvaneció cuando Michael tomó la mano de Victoria, y la guió hacia la pista de baile. Los focos de los candelabros caían sobre ellos, iluminando cada movimiento. Ella, rígida aún por la humillación sufrida minutos antes, él, sereno, con esa calma magnética que parecía envolverlo todo. «Lo siento», susurró Victoria mientras se dejaba llevar por la música. «Jonathan siempre ha sabido cómo herirme, pero traer a colación tu nombre y hacerlo con tanta crueldad. Eso fue imperdonable». Michael la sostuvo con firmeza, sus pasos seguros en un elegante vals que la tomó por sorpresa. «Él no define quién eres», respondió con voz baja, lo suficientemente clara para llegar solo a sus oídos. «Y, desde luego, no define tu valor».
Victoria levantó la vista y encontró en los ojos de él una sinceridad que desarmaba. Era como si pudiera ver más allá de la fachada perfecta que ella había construido a lo largo de los años, hasta alcanzar a la mujer herida que se ocultaba detrás. —¿Cómo sabes bailar así? —preguntó, intentando romper la intensidad del momento. Michael sonrió, y por primera vez aquella noche, su sonrisa alcanzó sus ojos. Mi hija insistió en que un caballero debía saber bailar. Y créeme, Isabela puede ser muy convincente cuando se lo propone. Victoria dejó escapar una risa suave. Parece una niña extraordinaria. Lo es, contestó él, sin dudar. Cuando su madre nos dejó, pensé que el mundo se me venía abajo. Pero Isabela me enseñó que, a veces, perder lo que creías querer abre espacio para lo que realmente necesitas. Las palabras le calaron hondo, despertando en Victoria un dolor que llevaba años escondiendo bajo capas de trabajo y disciplina. Sintió lágrimas asomar en sus ojos, pero logró contenerlas. Mientras bailaban, la música los envolvía, y poco a poco la tensión del salón desapareció. Ella ya no veía a Jonathan, ni a su joven esposa, ni a los invitados observando con curiosidad. Solo sentía la mano firme de Michael en su espalda y la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la sostenía sin juzgarla. Durante el resto de la velada, Michael no dejó de sorprenderla. Hablaba con naturalidad con los socios de negocios más arrogantes, discutiendo sobre planificación urbana o desarrollo económico como si hubiera pasado su vida entre conferencias y cócteles. Pero no era eso lo que más la conmovía. Eran los pequeños gestos, como se ponía de pie cada vez que una mujer se acercaba a la mesa, como recordaba que ella prefería agua con gas, y se aseguraba de que su copa nunca quedara vacía, la manera en que, al caminar entre la multitud, posaba su mano en la parte baja de su espalda, no como un gesto de posesión, sino como un escudo silencioso que le recordaba que no estaba sola. Más tarde, en la terraza que daba al jardín iluminado por luces de hadas, Victoria se permitió respirar. El bullicio del salón quedaba atrás y, con él, gran parte del peso que había cargado durante años. Se volvió hacia Michael y, casi sin darse cuenta, comenzó a hablar. Le contó del vacío que había sentido tras la traición de Jonathan, de la soledad que escondía bajo su fachada de perfección, de la presión constante por mantener una imagen inquebrantable. Hablaba y se sorprendía de sí misma. Jamás había confesado esas cosas a nadie. Me engañó con ella, dijo finalmente, la voz quebrada. 3 semanas antes de nuestra boda. Lo descubrí por un fotógrafo de tabloides que llevaba meses siguiéndolos. Michael permaneció en silencio por un instante, mirándola con una empatía profunda. Lo siento. Ese tipo de traición te cambia. Victoria lo miró fijamente. ¿Y cómo se hace para volver a confiar después de algo así? Él suspiró, dirigiendo la vista al jardín resplandeciente. Tuve que aceptar que la decisión de Isabela de marcharse no tenía nada que ver con mi valor como hombre. Era su incapacidad para amar de manera completa lo que nos destruyó. La lección más dura que aprendí fue que no puedes permitir que las limitaciones de alguien más definan tu capacidad de amar. Las lágrimas que había estado conteniendo se deslizaron al fin por el rostro de Victoria. Se las enjugó con cuidado para no arruinar su maquillaje, pero ya no se sentía avergonzada. Michael la miraba sin juicio, solo con comprensión. Y en ese instante, supo que algo en ella empezaba a cambiar. La brisa nocturna acariciaba la terraza del Thornfield Estate, llevando consigo el murmullo lejano de la música, y las risas que aún llenaban el salón principal. Bajo el resplandor tenue de las luces colgadas entre los rosales, Victoria y Michael permanecían en silencio. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de significados no dichos, de heridas compartidas que poco a poco encontraban eco en el otro. He estado enojada tanto tiempo, confesó Victoria finalmente, rompiendo el silencio con una voz que apenas era un susurro. Cuando descubrí la traición de Jonathan, lo único que me sostuvo fue el trabajo. Levanté muros a mi alrededor porque era la única manera de seguir adelante sin derrumbarme. Michael asintió, su expresión serena pero cargada de comprensión. La ira puede protegernos por un tiempo, dijo con suavidad, pero también puede aislarnos. Ella lo miró con curiosidad, y él sonrió levemente. Isabela me enseñó eso, continuó. Durante el primer año, no quería hablar de su madre.
No soportaba ver fotos ni escuchar su nombre. Un día me preguntó si estar enojada con su mamá significaba que ya no podía querer a otras personas. Y me di cuenta de que, en realidad, era la misma pregunta que yo llevaba dentro. Victoria contuvo la respiración. ¿Y qué le respondiste? Michael apartó la vista hacia el jardín iluminado, como si aún recordara aquel momento. Que el amor no desaparece solo porque nos lastiman. Solo se vuelve más cuidadoso a la hora de elegir dónde quedarse. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Victoria, aunque esta vez no trató de ocultarlas. Las dejó fluir, como si fueran parte de la catarsis que tanto había necesitado. Por primera vez en años, se permitió ser vulnerable ante alguien. He estado tan sola, murmuró, la voz quebrada. A veces siento que mi éxito es una armadura brillante, pero por dentro no soy más que un campo de batalla. Michael no dijo nada al principio. Simplemente extendió su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Ese gesto sencillo, sin adornos ni promesas vacías, transmitía más apoyo que cualquier palabra. Victoria lo miró y encontró en sus ojos una certeza tranquila, como si él entendiera el peso de lo que significaba mostrarse frágil después de tanto tiempo. ¿Por qué aceptaste venir conmigo esta noche? Preguntó de pronto, necesitando escuchar su verdad. El dinero no puede haber sido la única razón. Él guardó silencio unos segundos, eligiendo con cuidado sus palabras. 3 semanas atrás te vi en el centro comunitario, dijo finalmente. Todos los demás se marcharon rápido, pero tú te quedaste, haciendo preguntas reales a los chicos, tomando notas como si sus respuestas fueran importantes. La mayoría de la gente en tu posición habría escrito un cheque y se habría ido. Pero tú no. Victoria recordó aquel día, el pequeño Marcus derramando jugo sobre su traje, la vergüenza en sus ojos, y ella agachándose para ayudarlo, sonriendo como si nada hubiese pasado. Cuando hiciste eso, continuó Michael, me di cuenta de que tal vez no eras tan diferente del resto de nosotros como tu reputación hace pensar. Victoria sintió un nudo en la garganta. Y cuando me llamaste para pedirme que viniera hoy, pensé. Tal vez alguien que sabe lo que es ser juzgado por las apariencias también podría entender lo que significa tener una segunda oportunidad. El silencio que siguió estaba cargado de algo nuevo. No era tristeza, ni siquiera alivio. Era la sensación de que una puerta se abría en un pasillo oscuro. Victoria respiró hondo, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo el peso en su pecho se aligeraba. Y se dio cuenta de que aquel acuerdo que había empezado como un mero negocio estaba transformándose en algo mucho más profundo. Victoria se quedó inmóvil, con las palabras de Michael resonando en su interior. Segundas oportunidades. Era una idea que le parecía lejana, casi imposible. Para ella, el futuro se había convertido en un camino solitario, pavimentado con contratos y reuniones, donde el amor no tenía cabida. Pero ahora, frente a él, aquel concepto adquiría un sentido nuevo. Michael guardó silencio unos instantes, como si meditara si debía seguir hablando. Finalmente, lo hizo con la misma honestidad que lo caracterizaba. No he salido con nadie desde que Isabela y yo nos quedamos solos. Su voz era tranquila, sin dramatismos. No porque no pudiera, sino porque no quería. No sentía que tuviera algo real que ofrecer, más allá de ser padre. Victoria lo miraba fascinada. En su mundo, los hombres rara vez hablaban de sus vulnerabilidades. Siempre proyectaban éxito, dominio, control absoluto. Michael, en cambio, hablaba con franqueza, como quien abre una ventana para dejar entrar el aire fresco. ¿Y qué cambió? Preguntó ella, con un hilo de voz. Él giró hacia ella, sus ojos reflejando las luces del jardín como espejos cálidos. Hoy. Estar aquí contigo. Sentir que puedo volver a conectar con alguien sin miedo, sin disfraces. Hizo una pausa y añadió, tal vez sea hora de recordar lo que significa abrirse otra vez. Victoria sintió que el corazón le daba un vuelco. Su respiración se volvió entrecortada, y no porque la música o el entorno la presionaran, sino porque aquellas palabras estaban derribando lentamente los muros que había construido a su alrededor durante años. Michael, empezó, pero él levantó suavemente una mano. Sé que esto empezó como un acuerdo de negocios, dijo con calma. Y lo entiendo si para ti solo puede quedarse en eso. Nuestros mundos son muy diferentes. Ella lo miró fijamente.
Ya no veía solo al hombre en el impecable smoking, sino al padre que había dejado su carrera por amor a su hija, al hombre que enseñaba a Isabel a levantarse después de cada caída, al que había aprendido a bailar solo para hacer sonreír a una niña de 6 años. ¿Y si no quiero que se quede en lo profesional?, preguntó de pronto, sorprendida incluso de escucharse a sí misma. Michael frunció el ceño levemente, como si temiera malinterpretar sus palabras. ¿Qué estás diciendo? Victoria respiró hondo. Estoy diciendo que esta noche es lo más honesta que me he sentido en 3 años. Que verte interactuar con la gente, con tanta integridad y respeto, me hace querer ser mejor persona. Y que, se detuvo, la emoción ahogando sus palabras, creo que me gustaría conocer a Isabela, si tú estuvieras dispuesto a presentármela. El rostro de Michael se iluminó con una sonrisa que parecía amanecer tras una noche interminable. A ella le encantaría. Su voz se suavizó, cargada de ternura. De hecho, lleva semanas preguntándome por la señora elegante que ayudó a Marcus con el jugo en el centro comunitario. Victoria soltó una risa entre lágrimas. ¿Ella sabe de eso? Isabela sabe todo lo que importa en mi vida, dijo Michael, mirándola con una intensidad serena. Y tengo la sensación de que tú vas a ser algo muy importante. El silencio que siguió no necesitó palabras. Mientras volvían al coche aquella noche, con la cabeza de Victoria recostada en el hombro de Michael, ambos comprendieron que la velada había significado mucho más que un simple compromiso social. Había sido el inicio de algo inesperado, un recordatorio de que incluso en los lugares donde más duele, el corazón puede volver a abrirse. 6 meses después, la vida de Victoria Stirling era irreconocible. El recuerdo de aquella boda, que alguna vez representó dolor y humillación, ahora había quedado guardado en una caja de memoria, no como un símbolo de pérdida, sino como el punto de partida de algo mucho más valioso. El centro comunitario que antes había visitado solo como ejecutiva era ahora parte de su rutina. No entraba con su impecable traje de diseñadora ni con la distancia fría de una benefactora, sino con libros bajo el brazo, dispuesta a pasar la tarde como voluntaria en el programa de lectura infantil. A su lado, la pequeña Isabela caminaba saltando de alegría, hablando sin parar sobre los cuentos que iban a compartir con los demás niños. Sus rizos oscuros rebotaban al compás de su entusiasmo, y Victoria se sorprendía al descubrir cuánto afecto podía sentir por esa niña que, en tan poco tiempo, había conquistado su corazón. Hoy vamos a leer La Isla del Tesoro, anunció Isabela, como si fuera un secreto importante. Entonces necesitaremos voces piratas, respondió Victoria con una sonrisa cómplice. La niña soltó una carcajada, apretándole la mano antes de correr hacia sus amigos. Cerca de la entrada, Michael organizaba un taller de reparaciones básicas para madres solteras. Con su cinturón de herramientas y esa paciencia infinita que lo caracterizaba, enseñaba cómo arreglar un grifo que goteaba o cómo silenciar una puerta chirriante. No había arrogancia en su postura ni distancia con los demás, se agachaba al nivel de cada persona, explicando con claridad, sonriendo ante cada pregunta. Victoria lo observaba de lejos y sentía un calor en el pecho que ya no intentaba negar. Había visto a muchos hombres con éxito, dinero y poder, pero jamás había visto a uno tan íntegro. Michael no necesitaba títulos ni trajes caros para imponer respeto, lo hacía con su manera de tratar a los demás, con la certeza tranquila de alguien que sabía lo que realmente importaba. Ese día, al terminar su sesión con los niños, Victoria salió al patio y encontró a Michael guardando las herramientas. Se acercó por detrás y, con picardía, deslizó una mano sobre su hombro. «Tus clases de fontanería están empezando a competir con mis clubes de lectura», bromeó. Él giró, sonriendo con esa calidez que ya le resultaba indispensable. «Lo bueno es que no tenemos que elegir. Podemos construir algo juntos. Desde las historias hasta los hogares». Ella lo miró a los ojos y, por un instante, el mundo se volvió sencillo. Ya no había trajes que mantener impecables ni máscaras que sostener. Solo eran 2 personas que habían atravesado el dolor, y se habían encontrado en la honestidad de sus cicatrices. «¿Sabes qué es lo más increíble?», dijo Victoria, con voz emocionada. «Que el día que más temía volver a enfrentar, la boda de Jonathan, terminó siendo el comienzo de lo mejor que me ha pasado». Michael la rodeó con un brazo, atrayéndola hacia él con ternura. «A veces,
dijo, las heridas más profundas se convierten en los lugares donde entra la luz. Victoria apoyó la cabeza en su pecho, dejando que esas palabras la envolvieran. Comprendió que no necesitaba ser perfecta para merecer amor, ni ocultar sus fragilidades para ser fuerte. Había encontrado en Michael y en Isabela un hogar diferente, hecho no de apariencias ni de promesas vacías, sino de gestos sencillos, de confianza ganada día a día. Mientras Isabela corría hacia ellos gritando que quería helado después de la jornada, Victoria rió con ganas, con esa risa que había olvidado durante demasiado tiempo. Y en ese instante supo, con certeza absoluta, que la vida siempre guarda segundas oportunidades para quienes se atreven a abrir el corazón. Porque, a veces, los acuerdos más inesperados se transforman en las historias de amor más extraordinarias.